Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo Comité de Legislación e Impuestos. La tarde de hoy vamos a hablar acerca de CRS, del Common Reporting Standard, desde el punto de vista del cuentaviente. Para ello tenemos una invitada muy especial de una de nuestras empresas miembro, que es Morgan y Morgan. Tenemos a la licenciada Laura Barrios, amiga personal, y la admiro mucho y la quiero mucho, y es para mí un honor estar con ella hoy aquí. Y bueno, antes de que Laura nos ilustre un poco sobre este tema, que es muy, muy, muy interesante y todos nuestros clientes nos preguntan todos los días, voy a leerles brevemente una reseña de la hoja de vida de Laura. Al final, les agradezco enviar sus preguntas a través del chat de esta llamada, de esta reunión. Va a quedar grabada en YouTube para que la puedan compartir y volver a ver si fuese necesario. Y bueno, Laura, los últimos 15 minutos de la presentación los va a dedicar a responder cualquier consulta que ustedes envíen a través del chat del Teams. Laura es abogada, completó sus estudios en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Católica Santa María la Antigua y posee una maestría en Derecho Fiscal Internacional de la Universidad de Viena, Vienna University of Economics and Business. Es socia de Morgan y Morgan y abogada en el Departamento de Planificación Patrimonial y Servicios Corporativos de la firma. Se especializa en guiar a los clientes en temas fiscales internacionales, principalmente asesorando a compañías en estructuras corporativas eficientes para el debido cumplimiento y desarrollo de sus actividades. La licenciada Barrios es considerada una experta en tratados tributarios e informes CRS y FATCA. Ha sido asesora del gobierno en negociaciones de tratados tributarios y en la implementación de regulaciones y políticas fiscales de transparencia que favorecen a la jurisdicción de Panamá. Antes de incorporarse a la firma, se desempeñó como consultora senior en una empresa de consultoría en servicios de auditoría, impuestos, finanzas y contabilidad, en donde adquirió experiencia en acuerdos internacionales de intercambio de información fiscal, convenios para evitar la doble tributación y de política fiscal. En el sector público, Laura ocupó el cargo de jefa del Departamento Legal de la Subdirección de Tributación Internacional de la Dirección General de Ingresos, así como secretaria técnica de la Comisión de Alto Nivel Presidencial para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros. Bueno, ya conocemos un poco más de Laura. Laura, te dejo el comité en tus manos para que procedas a darnos tu presentación. Buenas tardes a todos. Es un placer para mí estar aquí dándoles esta charla que considero es muy importante, ya que mucho se habla y muchas charlas y muchas conferencias se hablan sobre las obligaciones que tienen las instituciones financieras para hacer reportes, pero muy poco hablamos sobre cómo estos reportes pueden afectar al cuentaviente y de qué manera los cuentavientes son reportados. Entonces, la finalidad de hoy es un poquito darles un pantallazo, se traslapa un poco con las obligaciones que tienen las instituciones financieras, pero sencillamente es para darles un pantallazo sobre qué es lo que está pasando con la información de cada uno de nosotros, que en muchos casos se comparte, en muchos casos no se comparte, y las razones por las que se comparte o no se comparte nuestra información financiera. Acá, pues yo me imagino que la mayoría o todos tenemos una cuenta de banco y pues todos los cuentavientes estamos sujetos a procesos de revisión y que se determine si la cuenta que mantenemos nosotros o alguna compañía en la que nosotros participemos es una cuenta reportable o no. Por eso creo que es muy importante verlo desde el punto de vista del cuentaviente, porque muy poco se habla o muy poco conocimiento tienen los cuentavientes en general de qué manera se maneja su información con respecto al estándar común de reporte, como Reporting Standard CRS por sus siglas en inglés. Así que bueno, mi idea de hoy es que se vayan con un pantallazo de cómo es este reporte y darles también un background para los que no lo tengan sobre qué es CRS, de dónde nace, desde cuándo Panamá lo implementa, etcétera. Entonces,
Les pongo nuevo estándar, entre comillas, porque en verdad el estándar nace en el 2014 y a pesar de que Panamá lo implementa a partir del 2017, sigue siendo o sigue sonando como un tema nuevo, como un tema novedoso, el intercambio de información de manera automática. Es adoptado en el 2014 por el Foro Global del cual Panamá forma parte como un nuevo estándar internacional. A la fecha se han comprometido más de 100 países. En Latinoamérica hay muchos países comprometidos, sin embargo, en Centroamérica, además de Panamá, Costa Rica es el único otro país que participa. El estándar cuenta de 4 documentos esenciales, que es el estándar como tal, el modelo entre las autoridades competentes, los comentarios al estándar y el esquema XML, que bueno, esto es un poco más técnico y es la manera mediante la cual se suben los reportes al sistema y se logra este intercambio. Y es importante señalar que fue redactado en base al acuerdo intergubernamental de FATCA para que se tenía ya o se había negociado ya con Estados Unidos. Entonces, ¿qué es? El intercambio o el Common Reporting Standard o el intercambio de información automática es estrictamente información financiera. No es información tributaria, no es información sobre quién es el beneficiario final de la compañía, es estrictamente información financiera que se encuentre dentro de una cuenta y ya vamos a ver qué es una cuenta o quiénes pueden tener cuentas. Entonces, ¿quién recopila la información? ¿Quiénes son las entidades que están obligadas bajo esta ley a recopilar información? Y solo son las instituciones financieras. O sea, solo son sujetos de obligaciones bajo esta ley las instituciones financieras panameñas sujetas a reportar, las cuales están descritas en la ley 47 y en la ley 51 de 2016. O sea que si bien esta ley nos afecta a nosotros como cuentavientes, no necesariamente nosotros como cuentavientes somos los sujetos obligados. Ya vamos a ver que en algunos casos un cuentaviente con una compañía, aunque sea privada, puede estar en la obligación de hacer algún tipo de reporte porque puede ser considerado una institución financiera y lo veremos más adelante, pero generalmente aplica a las instituciones financieras clásicas. Vamos a ver la definición más adelante, pero serían las casas de valores, las aseguradoras, los bancos y los fiduciarios o asesores de inversión. Entonces, ¿qué tipo de información se intercambia? Acá me adelanté un poquito y se los comenté. Se intercambia la información financiera de personas naturales y jurídicas obtenida posterior a la aplicación de las medidas de debida diligencia. ¿Quién recopila la información y cómo se transmite la información? Pues la información la recopilan las instituciones financieras panameñas y luego la transmiten a la autoridad competente designada. En este caso, la autoridad competente designada es la Dirección General de Impuestos del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Cuál es la situación actual de Panamá frente a este reporte? La normativa panameña que regula la obligación de las instituciones financieras de recabar información es la Ley 51 de 2016. En el marco internacional, el intercambio de información con Estados Unidos está regulado por el acuerdo intergubernamental entre ambos estados y con el resto de los países por 2 acuerdos. Un acuerdo que es multilateral entre estados, que es el MAC, y un acuerdo que es multilateral pero entre autoridades competentes, que es el MCAA. Panamá desde el 2018 intercambia información de manera automática con más de 60 países, incluyendo Estados Unidos. La lista de jurisdicciones reportables es actualizada anualmente. Y esto es muy importante porque realmente desde la perspectiva de nosotros como cuentavientes, si no somos únicamente residentes fiscales panameños y mantenemos una cuenta en Panamá, es importante saber si a nuestra jurisdicción de residencia va a llegar esa información o no va a llegar esa información. Y de esa misma manera, como residentes panameños, si tenemos una cuenta fuera de Panamá, ya sea en Estados Unidos o en alguna jurisdicción que participe de CRS con Panamá, pues tenemos que estar claros si hay ese cruce de información entre las jurisdicciones. Esta es una gráfica que les explica un poquito cómo se da ese intercambio. Entonces vamos a poner un ejemplo del que el país A es Panamá y el país B es Colombia. Entonces, las instituciones financieras ubicadas en Panamá
deben recopilar información de los cuentavientes residentes en Colombia y transmitirlas a la autoridad competente de la jurisdicción país A, en este caso Panamá. De esa misma manera se hace en el otro país y se cruza información únicamente sobre las personas que son residentes fiscales en determinado país. Y esto es muy importante en el sentido de que el intercambio de información no es amplio, de que va a llegar información sobre toda, si hay una estructura, sobre toda la estructura, no. Únicamente llega la información pertinente al residente fiscal de dicho país. Es decir, les pongo un ejemplo. Si yo soy una persona panameña que tiene una cuenta en Colombia, pero a través de una compañía en BVI, aquí a Panamá no va a llegar información diciendo que yo soy la persona controladora de una compañía en BVI. No, únicamente llega que yo soy la persona controladora de un patrimonio que está en Colombia por X cantidad. No llega información que pertenezca a ninguna otra jurisdicción. Igual en el caso de la información que enviamos, pero como lo estamos viendo desde el punto de vista del cuentaviente, es decir, yo quiero saber qué información se va a compartir sobre mí o sobre mi estructura. ¿Cuáles son las obligaciones a las que están sujetas estas instituciones financieras de las que hablamos? Son los sujetos obligados bajo esta norma. Tienen que registrarse en el portal de la autoridad competente como institución financiera, deben ejecutar debida diligencia para efectos de CRS y de FATCA, deben establecer políticas y procedimientos para cumplir con sus obligaciones de reporte, deben establecer un programa de cumplimiento y revisarlo periódicamente, deben presentar los reportes y mantener la información durante un periodo establecido, que en el caso de Panamá son 5 años, y establecer medidas para asegurar la confidencialidad de la información. Recordemos que para nosotros como cuentavientes esto es un levantamiento del velo de confidencialidad bancario, pero siempre debe hacerse en cumplimiento de la norma. Es decir, la norma establece que las instituciones financieras panameñas no se entiende que están violando la confidencialidad del cuentaviente siempre y cuando hagan el reporte en base a la norma. Es decir, si un reporte se hace fuera de la norma, pues sí se pudiera interpretar que se está violando el derecho de confidencialidad del cuentaviente. Entonces, vamos a ver un poquito de aquí en adelante qué es una cuenta reportable. Es decir, o sea, los bancos tienen que identificar las cuentas que mantienen una o más personas reportables. Una entidad no financiera pasiva con una o más personas controladoras que sea una persona reportable. Y sé que esto suena súper complicado, así que lo vamos a ir deshilachando a lo largo de la presentación. Pero ¿por qué me importa a mí como cuentaviente qué es una cuenta reportable? Porque ya sea que yo tenga una cuenta aquí en Panamá o tenga una cuenta en un banco en el exterior, yo quiero saber si mi cuenta va a ser considerada una cuenta reportable. Entonces, una o más personas reportables o una entidad no financiera pasiva, que luego vamos a ver la definición, con una o más personas controladoras que sea una persona reportable. Entonces, aquí vemos que lo clave es que la persona que controla una sociedad o la persona que es la cuentaviente tiene que calificar como persona reportable para que se considere que la cuenta es reportable. Entonces, ¿qué es una persona reportable? Obviamente, si mantenemos una cuenta a título individual, una persona que sea residente fiscal de una jurisdicción reportable. Y aquí les hago la diferencia de que uno puede ser residente migratorio de muchas jurisdicciones, pero el reporte se hace en base a la residencia fiscal. O sea que lo que realmente determina si yo soy una persona reportable o no es la residencia fiscal de mi persona o de la persona que es el cuentaviente. Entonces, un individuo que sea residente en una jurisdicción reportable o una entidad para fines fiscales en una jurisdicción reportable, es decir, si mi sociedad está en una jurisdicción reportable. Entonces, les pongo un ejemplo. Yo soy una persona que
que por alguna razón tengo, por algún tipo de planificación, tengo una sociedad costarricense que tiene una cuenta en Panamá y yo la controlo. Entonces, ahí está. El cuentaviente es una sociedad costarricense y Panamá intercambia información con Costa Rica. Entonces, ya esa cuenta se vuelve una cuenta de una jurisdicción reportable porque ya Costa Rica está involucrado en la ecuación, independientemente de quien controla, sea una persona en una jurisdicción que no es reportable. Y aquí les explico un poquito, esto creo que es súper importante. Si se dan cuenta, para que tú seas una persona reportable, tienes que ser residente en una jurisdicción reportable. Y Panamá publica una lista de jurisdicciones reportables en las que obviamente no se incluye a Panamá. Es decir, que si yo soy un panameño que tengo mi cuenta en Panamá y la tengo a título personal, no hay un reporte. Eso lo voy a repetir porque es súper importante. No hay un reporte porque yo no soy una persona reportable. Si yo soy un cuentaviente panameño a título individual, tengo una cuenta en Panamá, la institución financiera panameña no está obligada a reportar a las cuentas que mantienen los residentes fiscales en Panamá. Ojo, si solo son residentes fiscales en Panamá y fiscales, no migratorios. Entonces, hay mucha confusión y hay muchas personas que piensan que porque tienen la cédula E, porque tienen una residencia por temas migratorios, etcétera, entonces ya no están obligados a que se les reporte cuando abren una cuenta en Panamá, pero lo que dispara el reporte es la residencia fiscal. En cambio, los que somos residentes fiscales únicamente en Panamá y tenemos una cuenta abierta a título personal, la institución financiera panameña no está obligada a hacer ningún reporte a la DGI sobre nuestras cuentas. Entonces, uno podría pensar que si yo soy panameño, mi confidencialidad está más salvaguardada si yo tengo mi cuenta en Panamá a que si tengo mi cuenta en Bahamas, por ejemplo. Porque si tengo mi cuenta en Bahamas, entonces sí va a haber un reporte automático de Bahamas a Panamá. Pero si tengo mi cuenta en Panamá, el banco no está obligado a hacer ningún reporte a la DGI. Entonces realmente pues mi cuenta está en un nivel de confidencialidad más alto con respecto a reportes a la autoridad competente. Entonces, ya ahí les expliqué más o menos qué es una persona de una jurisdicción reportable. ¿Qué es una jurisdicción reportable? Pues tal como se define en la ley, es una lista publicada y es una lista que publica la autoridad competente todos los años e incluye a todas las jurisdicciones con las que para ese periodo se va a intercambiar información. Puede haber jurisdicciones que salen de la lista y jurisdicciones que entran a la lista, así que siempre es importante para las instituciones financieras utilizar la lista publicada por última vez. ¿Y cuáles son las excepciones? Hay excepciones de quienes nunca son reportables o no son reportables por las instituciones financieras y son más que nada las sociedades que cotizan de forma regular en un mercado de valores y las entidades relacionadas, entidades gubernamentales y las instituciones financieras. Entonces, ahí ya espero tengamos claro cuál es el criterio de qué es una persona reportable, que es relevante porque las cuentas reportables son únicamente las mantenidas por personas reportables. Entonces, ya aquí, con esta parte, ya cubrimos qué pasa cuando yo tengo una cuenta individual. Cuando yo tengo una cuenta a título personal, está cubierta la parte de que si yo soy residente de una jurisdicción reportable, pues me van a reportar. Y si yo como panameño tengo una cuenta en una jurisdicción que intercambia información con Panamá, pues esa información va a llegar a la autoridad tributaria panameña. ¿Qué va a hacer la autoridad tributaria panameña con esa información? Pues realmente depende porque realmente si se toma que porque está afuera es simplemente renta de fuente extranjera o si se hace algún audito de por qué estos fondos están afuera. El punto es que la información le va a llegar a la autoridad competente panameña, de nosotros como cuentavientes, versus que si tuviéramos la cuenta aquí en Panamá, la información no llega. Entonces nosotros como panameños, los que somos residentes panameños, estamos en una posición ventajosa porque por nuestro sistema de renta territorial y las exenciones que hay sobre los
productos bancarizados, realmente tener una cuenta en Panamá nos protege de cierta manera la confidencialidad y no tiene un impacto tributario negativo para nosotros. Pero, ¿qué pasa con las personas jurídicas? O sea, cuando yo tengo una cuenta de persona natural, ya me queda claro que tengo que ver cuál es la residencia de esa persona natural y en base a la residencia de esa persona natural voy a hacer el reporte o no voy a hacer el reporte. Pero, ¿qué pasa con las personas jurídicas? Las personas jurídicas siempre, y en personas jurídicas se incluyen los fideicomisos, a pesar de que son un contrato. Las personas jurídicas siempre deben encasillarse dentro de 3 posibles clasificaciones: entidades no financieras activas, entidades no financieras pasivas y instituciones financieras. Todas las personas jurídicas tienen que entrar dentro de una de esa clasificación. O sea que si yo tengo una cuenta de banco de una persona jurídica, tengo que clasificarla de una de esas 3 formas: entidad no financiera activa, entidad no financiera pasiva o institución financiera. No hay ninguna otra opción. Entonces vamos a ver uno a uno cómo se deben clasificar esas compañías. ¿Y por qué es importante que nosotros como cuentavientes sepamos esto? Porque los bancos no están en la posición y tienen incluso prohibido dar algún tipo de asesoramiento sobre cómo uno debe clasificarse. Recordemos que, o bueno, no recordemos, pero la manera en la que los bancos adquieren esta información es a través de un documento que se llama autocertificación. Y se llama autocertificación porque es el propio cuentaviente el que debe clasificarse. Entonces, es muy sencillo cuando tenemos la cuenta abierta a título personal. Muchos bancos tienen la autocertificación hasta que la puedes hacer desde el celular y solamente tienes que hacer clic en que tú solamente eres residente panameño y ya el banco no te pregunta más nada, porque obviamente ya al ser solo residente fiscal panameño no tienes el banco no tiene ninguna obligación de hacer ningún reporte. Pero, ¿qué pasa con las personas jurídicas? La cosa se complica un poquito más porque tengo que clasificarlas. ¿Y quién las clasifica? El propio cuentaviente. Entonces, el banco no te va a decir qué tipo de entidad tú eres. Tú como cuentaviente tienes que conocer, y por eso es que es una ley muy compleja y muchas personas brindan el asesoramiento de clasificar a las compañías, porque es muy complejo que uno o cualquier cuentaviente reciba la autocertificación y tenga que adivinar qué tipo de cuenta tiene su persona jurídica. No es extraño en Panamá que se tengan activos o cuentas bancarias a nombre de personas jurídicas. Es algo muy común en realidad. Entonces, quienes representan a estas personas jurídicas tienen esta obligación de autoclasificarse en alguna de las 3 categorías que mencioné: entidad no financiera activa, entidad no financiera pasiva e institución financiera. Entonces, ¿qué es una entidad no financiera activa? Una entidad no financiera activa es cuando más del 50% de los ingresos provienen de rentas activas, es decir, de operaciones comerciales, y más del 50% de los activos son mantenidos para la producción de esta renta activa. ¿Qué es renta activa? Todo lo que no es renta pasiva. Renta pasiva está definida en esta norma como dividendos, intereses, ganancias de capital, regalías, etc. Entonces, cuando yo tengo una empresa que tiene una operación comercial, que es una empresa trading, que tiene compraventas, que brinda servicios, esa entidad va a ser clasificada como una entidad no financiera activa. E incluso si yo tengo una holding de esta entidad, entonces la holding también va a ser clasificada como una entidad no financiera activa. Entonces, estas van a ser las entidades en su mayoría pues puramente comerciales, que tienen una actividad comercial real, no las llamadas compañías de papel, sino una compañía que probablemente tenga una presencia física, tenga oficinas, tenga un inventario y tenga activos que son mantenidos para la producción de su renta. Y también incluye pues a las holdings de una compañía que tenga estas características. ¿Qué es una compañía, una entidad no financiera pasiva? Y aquí están la mayoría de las compañías.
es una entidad que más del 50% de sus ingresos provienen de rentas pasivas, como les comenté, dividendos, regalías, intereses, ganancias de capital, etcétera. Y más del 50% de los activos son mantenidos para la producción de renta pasiva. El típico ejemplo de esto es una compañía. Yo, Laura, soy la dueña de Laura YSA, que tiene un portafolio de inversión en cualquier banco de la localidad, y ese portafolio de inversión me genera rentas pasivas y yo soy la accionista de eso. Pues esa es básicamente la definición de una entidad pasiva, es decir, una entidad no financiera pasiva. ¿Y por qué es relevante si yo soy una entidad no financiera pasiva? Y nos vamos a la filmina de más adelante. Porque si yo soy una entidad no financiera pasiva, es en el único caso en el que importa quién es la persona controladora. Si yo soy una persona, una entidad no financiera activa, si ven aquí, no importa quién es la persona que ejerza control. Solamente importa quién es la persona que ejerce control cuando estamos frente a una entidad no financiera pasiva. Y es por eso que es bueno hacer la diferencia. Estas van a ser las dos más comunes, activas, las que tienen alguna operación comercial, y pasivas, las que pues no tienen ningún tipo de operación comercial. Pero habíamos hablado de que eran tres tipos de entidades: entidad no financiera activa, entidad no financiera pasiva e institución financiera. ¿Qué es una institución financiera para efectos de la norma? Están los bancos, las aseguradoras, las entidades de custodia, las entidades de inversión profesionales, en donde entran los fiduciarios y los asesores de inversión. Y está esta categoría marcada en rojo, que es una entidad de inversión manejada profesionalmente. ¿Qué significa eso? Eso significa, y les voy a poner el ejemplo más claro, que si regresamos o les menciono el ejemplo anterior en el que Laura S.A. tiene un portafolio de inversión en una cuenta y ese portafolio le genera, pues está lleno de activos financieros, está lleno de bonos, de acciones, etcétera, que son activos financieros de acuerdo a la definición de la ley, y me genera rentas pasivas. Entonces, Laura S.A. decide darle un mandato discrecional al banco en donde está la cuenta. Y le dice al banco: manéjame el portafolio a tu discreción, es decir, sin consultarme a mí, qué acciones vas a comprar, vender, etcétera. Entonces, cuando Laura S.A. hace eso, Laura S.A. se convierte en una entidad de inversión manejada profesionalmente. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Que se convierte en una entidad financiera. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Que, como vimos al principio, las entidades financieras son las obligadas. Entonces, yo puedo tener una llamada sociedad de papel, y por el simple hecho de haberle otorgado un mandato discrecional al banco, mi compañía se convierte en una compañía financiera y queda con obligaciones, que son estas obligaciones. No hay una diferencia entre los tipos de instituciones financieras y que unos tienen más obligaciones que otras. No. Al yo haber otorgado ese mandato para que me administraran discrecionalmente mi cartera, yo me convierto en una institución financiera y tengo este tipo de obligaciones. Este mismo tipo de obligaciones que tiene un banco, que tiene una casa de valores, una aseguradora, un fiduciario, etcétera. Entonces, en ese sentido, pues tenemos que estar muy claros con la documentación bancaria que firmamos, qué tipo de mandato le estamos dando al banco cuando tenemos un portafolio de inversión, porque podemos estarnos disparando en el pie. No necesariamente esta clasificación es mala, pero es importante que yo la sepa, porque si yo no la sé, el banco me dice un ejemplo. El banco me dice: no, tú, como tienes un mandato para efectos de FATCA, tú tienes que obtener un número, un GIN, que es un número que se obtienen las entidades financieras. Y yo voy de bien mandado y saco mi GIN. Y luego la autoridad tributaria panameña imprime una lista de todas las entidades que han obtenido un GIN
y se da cuenta que mi sociedad Laura S.A. obtuvo un GIN, pero no se ha registrado en el portal, no ha hecho ningún reporte. Entonces es muy fácil para la autoridad tributaria fiscalizar cuáles son estas entidades de inversión manejadas profesionalmente y muchas veces hay desconocimiento sobre las obligaciones que tienen estas entidades de inversión manejadas profesionalmente frente al fisco, por ejemplo, en este caso de Panamá. Porque Laura S.A., al convertirse en una entidad financiera por haber otorgado este mandato discrecional, tiene una obligación de registrarse ante la autoridad tributaria como una entidad financiera y tiene una obligación de hacer un reporte sobre las personas que tienen participación en el capital. Entonces, ojo, es muy importante, tanto para ustedes como para sus clientes, cuando tengan un mandato discrecional, ver realmente en qué estatus se encuentra clasificada su sociedad y ver si se le han creado algunas obligaciones para poder estar realmente en cumplimiento. No es que haya nada de malo en que otorgues el mandato y te conviertas en una entidad financiera. El problema es el desconocimiento de las obligaciones que conlleva haber otorgado el mandato y haberte convertido en ese tipo de entidad. Y este es el problema, o yo diría el caso más crítico que vemos con los clientes panameños, pues yo que me dedico en gran parte a asesorar, es este tipo de situación. Ay, yo fui al banco y el banco me dijo que me manejaba mi portafolio y yo le firmé un mandato y yo saqué un GIN, pero yo no hice más nada. A mí se me olvidó que el hecho de que yo hiciera eso me creaba obligaciones vis a vis la DGI panameña. Entonces, ese es el tipo de situaciones que debemos evitar. No convertirnos en entidad financiera, sino no cumplir con las obligaciones que eso conlleva. Entonces, aquí, y creo que esta filmina es, si no una de las, es la más importante. Aquí estoy tratando de transmitirles cómo se reporta cada una de las entidades. Es decir, cómo el banco va a reportar mi entidad dependiendo de cómo yo la clasifico. Si yo clasifico mi entidad como una entidad no financiera activa, ¿quién la reporta? La reporta el banco o la entidad financiera en la que se mantenga una cuenta. Y se reportan a la jurisdicción de residencia de la entidad. Si se dan cuenta aquí, pues a mí no me interesa quién es la persona que ejerce control. Yo solamente quiero y yo solamente tengo como institución financiera que reportar a esta entidad, a la jurisdicción donde la entidad es residente fiscal. Como es una entidad operativa, pues obviamente tiene residencia fiscal. Entonces, ¿cómo son reportadas las entidades no financieras pasivas? ¿Quién las reporta? Las reporta también la entidad en la que mantengan una cuenta. Puede ser un banco, una casa de valores, una aseguradora. ¿Y qué se reporta? Se reporta la jurisdicción de residencia de la entidad, pero también se reporta la entidad de residencia de la persona controladora. Es decir, cuando yo tengo una entidad no financiera pasiva, yo tengo que identificar a quién es el controlador y no solamente es reportada la entidad, es reportado el controlador también a su jurisdicción de residencia. Luego vamos a ver qué es considerado una persona que ejerce control o una persona controladora. Las entidades financieras tienen obligación de registrarse como entidades financieras y están los bancos, custodios y seguros, pues ellos reportan a sus cuentavientes de acuerdo a la clasificación. Y los asset managers y los fiduciarios no tienen cuentas que reportar porque no tienen cuentavientes, pero igual son entidades financieras porque manejan patrimonio para terceros. Y las entidades financieras, estas que les digo que son las entidades financieras manejadas profesionalmente, que pueden ser sociedades, fideicomisos y fundaciones, deben registrarse como instituciones financieras ante la autoridad competente, deben autorreportar a las personas que tengan participación en el capital, pero no son reportadas por otras instituciones financieras. Es decir, y esto le pasa a muchos clientes panameños que tienen cuentas en bancos suizos, por ejemplo. No voy a decir el nombre del banco suizo que tiene esto como costumbre, pero el banco dice, no, si tú me das un mandato discrecional, yo no te reporto. Y es cierto,
el banco no tiene obligación de reportarte, pero lo que el banco no te dice es que tú sí tienes una obligación de registrarte en la Autoridad Tributaria Panameña y hacer un autorreporte. Y este caso lo he visto incontables veces. Entonces, es importante que sepamos que, hey, ser una entidad financiera puede que signifique que el banco en el que tienes una cuenta no te vaya a reportar, pero te crea obligaciones de reporte en la jurisdicción donde la sociedad esté incorporada. En las entidades pasivas, ¿quién es la persona controladora? Accionistas, en el caso de Panamá, todavía es 25% o más. Sin embargo, pues en la última revisión de pares que se le hizo a Panamá, se le pidió que bajara esto al mismo estándar que tiene para Gafi, que es 10%. Así que suponemos que si la Dirección General de Ingresos o el gobierno, en su caso, le está prestando atención a estos reportes, pues va a modificar la norma para que sea 10% o más. Y en el caso de sociedades, pues son accionistas que tengan más de cierto porcentaje. Actualmente es 25, pero presumo yo que en un futuro va a ser 10. Una persona que ejerza control por otros medios o los directores. Y aquí es importante que sepan que no es que yo puedo escoger, no. Esto es una escalera. Yo primero tengo que identificar un accionista que tenga 10%, vamos a poner, por ejemplo, o más. Si no identifico un accionista que tenga 10% o más, entonces me voy a una persona que ejerza control por otros medios, por ejemplo, un apoderado general. Y si no, entonces voy a los directores. Nos pasa mucho en las firmas de abogados que cuando se proveen servicios de directores nominales, viene un cliente y te dice que el director es la persona que ejerce control y que firme la autocertificación, incluyendo la información de los directores. Y nosotros tenemos como asesores saber que esto no es correcto, que realmente si hay un accionista que tiene 25% o más, esa es la persona que ejerce control. Entonces, es importante que sepan que para este tipo de cosas, pues cuando se están proveyendo este tipo de servicios, hay que estar ojo con que no quieran como indicar que es una persona que ejerce control, una persona que realmente no es la correcta o la indicada. La definición de persona que ejerce control para las entidades pasivas sigue la normativa de Gafi, es decir, la normativa de CRS hace referencia a que se deben cumplir con las normas de Gafi. Y para los trusts o fundaciones de entidades pasivas, pues la persona que ejerce control es todo el mundo. El fideicomitente o el fundador, el fiduciario o el consejo, el protector, los beneficiarios. Y algo curioso que dice la definición de persona que ejerce control es que dice que son todas estas personas independientemente de si ejercen control o no, que pareciera que es como que es como contradictorio, pero lo que te quiere decir es que las tienes que considerar como controladoras, aunque ese beneficiario no tenga ningún control, igual tienes que considerarlo. Entonces, nosotros como cuentavientes nos podemos ver en el caso en el que se nos reporte como beneficiarios de algún fideicomiso o de una fundación y nosotros ni siquiera tenemos idea, porque lo que dice la norma es que se deben considerar personas que ejercen control aunque no ejerzan ningún tipo de control. Las entidades financieras, ¿quién es la persona controladora o a quién es la persona que debo reportar? Todos los accionistas. Y aquí está la diferencia en que en una entidad pasiva, accionistas de más de cierto porcentaje, en una entidad financiera se considera una persona que tiene participación en el capital a todos los accionistas. Persona que ejerce control por otros medios, o sea, un apoderado, igual sigue las normas de Gafi. En el caso de un fideicomiso o una fundación, el fideicomitente del fundador, los beneficiarios, aquí sí los mandatarios. Si hay una persona que es beneficiaria y necesita que se cumpla alguna condición o es un beneficiario discrecional, no se considera persona que tiene participación en el capital. Una persona que ejerza control por otros medios y no hace referencia a que se deben seguir las normas de Gafi para esta definición. Entonces, ¿cuál es la información a ser reportada? Esta es la información que va a llegar al fisco, es decir, la información del cuentaviente que se reporta. Es el nombre, la dirección, las jurisdicciones
de residencia y cuando esté disponible y se requiera el TIN, que viene siendo el RUC, la fecha y lugar de nacimiento. Para identificar cuentas e institución financiera, el número de cuenta, el nombre y número de entidad de la institución financiera. Y con relación a la actividad financiera de la cuenta, el saldo o valor de la cuenta. O si la cuenta fue cerrada, se reporta únicamente que la cuenta fue cerrada durante el periodo. Y el saldo o valor de la cuenta es al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior en el que se hace el reporte. Para cuentas de depósito se va a reportar, además del saldo o el valor de la cuenta, los intereses pagados. Para cuentas de custodia, además del saldo o valor de la cuenta, se va a reportar los intereses, dividendos, otras rentas y beneficios pagados. Y para todas las otras cuentas, la suma bruta pagada. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Las cuentas de personas naturales se reportarán de acuerdo con la jurisdicción de residencia fiscal del cuentaviente. Para las cuentas de personas jurídicas o fideicomisos es importante conocer la clasificación del vehículo. Dependiendo de la clasificación del vehículo, pueden ser reportados los controladores o no. Y dependiendo de la clasificación del vehículo, este puede tener obligaciones de reporte, así sea un vehículo de inversión privado. Y estas dos últimas son las que quiero que se lleven, son las que me parecen las más importantes, las que creo que todavía hace falta crear docencia. Y bueno, estas son las conclusiones de la charla de hoy. Espero que haya sido productiva para todos y les agradezco mucho por el tiempo y por haber atendido la charla. Laura, muchísimas gracias por tu intervención. Cada vez que te escucho, aprendo algo nuevo y la verdad es que es un tema muy técnico que tiene demasiada información, ¿verdad? Es normal que nos sintamos un poco llenos de información, pero son cosas que van evolucionando con estos temas de los estándares, ¿no? Que como tú dices, le venimos llamando nuevo estándar desde hace 10 años. Vamos a ver una pregunta que envió Mónica Randino a través del chat de la presentación. Dice, ABC Inc., sociedad operativa, su accionista es una entidad holding denominada 123. Esta holding abre cuenta bancaria para recibir las utilidades o dividendos de ABC Inc. Bajo este ejemplo, 123 Ltd clasificaría como entidad no financiera activa solo por el mero hecho de que recibe ingresos de una entidad operativa activa. Sí, y aquí me voy a ir a un punto más específico. Siempre y cuando ostentar las acciones de ABC Inc. represente el 80% o más del patrimonio de 123 Ltd. Es decir, que 123 Ltd, más del 80% de su patrimonio deben ser las acciones de ABC Inc. para que se considere una holding. Pero si este es el caso, la puedo clasificar como entidad no financiera activa solo por el hecho de que recibe dividendos de una compañía operativa. Ahí voy a hacer esa precisión porque del 80% ya quisieron la consulta. Ok, perfecto, muchas gracias. Yo tengo unas consultas anotadas aquí que yo tengo, esto que no quisiera sonar demasiado ignorante en el tema, pero bueno, de todas maneras no hay pregunta mala. Esto, ¿dónde queda todo el tema del umbral de la cuenta? O sea, tú te has referido a cómo llegar a determinar quién es una persona reportable o una cuenta reportable o una empresa reportable, etcétera. Pero usualmente cuando no somos expertos en CRS, los abogados tributarios nos gusta hablar de umbrales. Es decir, si la cuenta es considerada una cuenta reportable. Ese La tema de cuen- las cuentas abiertas antes del 1 de julio de 2017 de persona jurídica con una suma o un un saldo. saldo menor Ujú. a 250.000 y que ningún 31 de diciembre de ningún año siguiente haya superado el saldo de 250.000 son consideradas exentas del reporte. Las cuentas de persona natural, todas están incluidas en el reporte, no hay umbral. Y Mira, las muy cuentas, interesante.
y las cuentas nuevas, es decir, las cuentas abiertas a partir del 1 de julio de 2017, no mantienen ningún tipo de umbral tampoco. Que son las que serían cuentas nuevas, pero no tan nuevas porque ya 2017 quedó atrás, Sí, ¿no? Pero cuentas después, exactamente. ok. Interesante que hasta las explicaciones de estos temas tienen que irse como a tramos y cuestiones, ¿no? Em, Pregunta a la chair del comité, Paula. ¿Afecta la implementación del CRS la competitividad de Panamá como centro financiero y qué medidas podrían tomarse para equilibrar el cumplimiento con la protección de los derechos de los clientes? Bueno, con el permiso de AmCham, realmente este es una pregunta para otro tema completamente distinto y es, Ujú. siendo el principal centro financiero Estados Unidos y que Estados Unidos no intercambia información de manera completamente recíproca bajo CRS, afecta obviamente la competitividad del centro de Panamá. Muchos flujos de capital de Panamá se ha ido a Estados Unidos por el simple hecho de que Estados Unidos no intercambia información sobre personas que ejerce control, sino únicamente intercambia información sobre cuentavientes bajo los acuerdos intergubernamentales. Entonces, realmente ha sido un impacto muy fuerte y lastimosamente las medidas que se puedan tomar para esto o para recuperarlo, pues son muy pocas porque ya la huida de capital ya se dio y realmente el hecho de que Estados Unidos se comprometa a CRS, que con la nueva administración lo veo cada vez menos probable, no va a hacer que estos capitales regresen a Panamá. Entonces, realmente es lastimoso, no estamos en un mismo nivel de competencia y el centro financiero de Panamá ha pasado de ser un centro financiero mundial a ser un centro financiero regional y mucho de esto tiene que ver con que países centroamericanos aún no han entrado al intercambio de información tributaria. Pero aparte de eso, mucho flujo de capital se ha ido de Panamá o se fue pues producto de CRS y el único centro financiero relevante en el mundo que no forma parte de CRS son los Estados Unidos. Gracias, Laura, por esa respuesta. Evidentemente nos encontramos en un sitio que, como tú dices, no es el lugar ideal para hablar del tema, pero es la realidad y es algo que todos los que estamos aquí conocemos, pensaría yo. Em, Tengo una última pregunta anotada. Cualquier otro invitado que quiera enviar su pregunta a través del chat es bienvenido. Mientras tanto, quisiera, Laura, hablar un poco de la residencia fiscal. Sé que también es un tema que es para otro comité. De hecho, podríamos hacer nada más un congreso de un día completo hablando de la residencia fiscal, pero en temas de CRS y de debida diligencia bancaria, la residencia fiscal cobra una importancia muy grande que tú le has dado en tu presentación y quisiera preguntarte, como si yo fuera tu cliente o como nos llegan todos los días a nosotros, a ti y a todos los que están aquí, ¿qué pasa si al momento de llenar el due diligence bancario que no podemos asistir a nuestro cliente? Nuestro cliente se fue a Global Bank, a cualquier banco, ¿no? Y no podemos estar sentados al lado de él. Y ese cliente coloca el ganchito en residente fiscal panameño, pero solamente tiene un permiso migratorio que le está saliendo su permanencia, no sé, que todavía no, ni siquiera tiene cédula, y puso que es residente fiscal en Panamá. Cuando, cuando ese banco determina que no es reportable por ser residente fiscal panameño, o todo lo contrario, al momento de un reporte, tú estimas que existe la posibilidad de que esa persona individual compruebe su residencia fiscal o aportar un certificado de residencia fiscal en algún momento de ese proceso, o se debe educar a la gente antes de llenar qué es residencia fiscal y qué no, porque tú y yo sabemos que obtener una residencia fiscal en Panamá es como obtener una cita con Trump hoy en día, ¿verdad? Casi que imposible. Entonces, es un proceso largo y tedioso para un extranjero obtener la residencia fiscal en Panamá. Esto es un área gris y es un punto muy delicado para los bancos. Realmente nada en el estándar obliga al banco a que te pida un certificado de residencia fiscal, Ok, pero el banco tiene que tener suficientes indicios que le indiquen
de dónde eres tú residente fiscal o de qué jurisdicciones pudiera ser tu residente fiscal. Entonces, el banco puede hacer dos cosas. Si tú le marcas el ganchito, hay una disposición en la norma que dice que si el banco tiene suficientes razones para creer que la información incluida en la autocertificación es falsa, la puede disregard. Es decir, puede decir, yo no confío en esta autocertificación y yo me voy a basar en mi debida diligencia y voy a hacer el reporte a la jurisdicción en la que yo creo que la persona en efecto es residente. Pero como es un área gris en la que el banco tampoco está obligado a pedirte el certificado de residencia fiscal, pues el banco podría mirar para el otro lado y decir, te voy a tratar como panameño y no reportarte. Entonces, realmente ahí queda más dentro de la responsabilidad del banco verificar, no pidiendo un certificado de residencia fiscal. Sin embargo, si el banco te dice, oye, yo te considero que eres residente fiscal de México y no de Panamá y yo te voy a reportar, sí hay un proceso que se llama cambio de circunstancias dentro del estándar que le permite a esta persona decirle al banco, no, mira, yo tengo un ID y además tengo un utility bill y además tengo un certificado de residencia fiscal y aportar evidencia documental que está descrita en la norma, qué evidencia documental se le puede aportar al banco para que el banco entonces me cambie la circunstancia a residente fiscal panameño. Excelente, eso era exactamente lo que buscaba escuchar. Y bueno, quiero agradecerte nuevamente por tu presentación, que como siempre es sumamente educativa y muy clara y precisa con el tema. Y a todos los que nos acompañaron el mediodía de hoy, agradecer a nuestros patrocinadores que nos permiten estar aquí conectados con todos ustedes hoy. Y bueno, a Paula Alzate, la chair del comité, por permitirme dirigir la tarde de hoy el comité. A todos les deseo muy buenas tardes y nos vemos en el próximo.